Puertorriqueños se van es porque dicen que estamos pelados, y recientemente tuvimos un aumento en esto del salario mínimo, pero aún así parece que no da. Nos acompaña Heriberto Martínez, Ramón Barquín y Randy Negrón para hablarnos de cómo podemos vivir con $10.50 la hora. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, y queremos que usted se una a nuestra conversación escaneando el código en pantalla y díganos, ¿el salario mínimo le da para vivir? Bueno, esa respuesta yo creo conocerla, pero la pregunta es, ¿realmente debe haber una revisión nuevamente en el salario mínimo? Yo pienso que en la etapa que estamos en este momento, donde el salario mínimo aumentó a $10.50 la hora el verano pasado, se debe revisar ahora salario mínimo por sector industrial. ¿Para qué? Para revisar cómo la productividad puede impulsar los salarios hacia arriba y mejorar el poder adquisitivo de las familias trabajadoras en Puerto Rico en un contexto donde somos un mercado laboral abierto y competimos por retener talento humano con Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania. Claro. Y efectivamente no debemos de estarnos comparando con unas jurisdicciones que tienen una economía y una productividad mayor, sobre todo una población mayor. Pero competimos con ellos. No hay duda, pero Puerto Rico sigue siendo la jurisdicción más pobre por mucho en Estados Unidos. Y nosotros perdimos competitividad cuando se trató de equiparar al mínimo federal allá para Carlos Romero Barceló. Y lo que tenemos que ver son otros elementos estructurales de la economía. No se trata de si el empleado puede vivir con eso, sino de la meritocracia, cómo se compensa, y lo más importante, si los negocios lo pueden pagar, sobre todo el micro, pequeño y mediano empresario. Sí, ahí vamos. Pero adelante, Calista, ¿tenías una pregunta? No. O sea, entonces usted está de acuerdo con él que se vayan elevando esos salarios dependiendo de la productividad. Sin duda, dependiendo de la línea vertical de la economía, o sea, la industria puede aguantar y el nivel de elasticidad se puede trabajar mejor, pero no se debe de simplemente generalizar. Y en Puerto Rico ya nosotros concurrimos en apoyar estos aumentos recientes que no solamente se fueron a tratar de competir con otras jurisdicciones en Estados Unidos continentales, separándose del nivel de capacidad, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa. Y esa es la preocupación. Y ahí hay una preocupación, válida, se une a la conversación, Laisa García, buenos días. Sabemos que obviamente para los empleados es muy complicado. Exenta no se revisa hace más de 25 años. Y porque en Puerto Rico se ha solicitado que no se le incluya en los aumentos federales que sí han realizado para estas personas. También para las personas que trabajan a base de propina, aunque le aplica el salario mínimo de $10.50, tienen una combinación a través de la Ley Federal de Normas Razonables en el Empleo y del título 29 del USC, que les excluye de que el patrón no tenga que pagarle eso. Sobre el comentario que hace el compañero de que se haga a través de la meritocracia, está muy bien. Sí, la meritocracia tiene que permear. Sin embargo, el problema que tenemos es que tenemos un éxodo de muchas personas en edad productiva. Se nos van a muchos estados a laborar. Claro, pero Laisa, la gente se va porque supuestamente gana menos acá, ¿verdad? O gana menos, lo que sea. Pero en realidad, ¿pueden aguantar los comercios esto? Porque lo que yo he visto es que si no puedo pagar 5 porque me subiste, pues dejo 3. Y esos 3 están cargados. Claro, esto fue el estudio que se hizo. Yo creo que aquí hay que deslindar varias cosas. Primero, Puerto Rico está en una posición número 19 comparado con otras jurisdicciones en Estados Unidos. Así que si, por ejemplo, usted mira un Georgia, el salario mínimo es $5.15. Claro. Así que la realidad es que hemos subido en ese ranking. La otra cosa que es importante es, esto le aplica al sector privado. O sea que el sector público no está llamado a exento de esas necesidades que tienen que cumplir para mejorar su calidad de vida, pero solamente le aplica a la empresa privada. Claro. Y sobre todo, ¿qué es lo que dice la Constitución? Hay que aprobar un salario mínimo razonable. ¿Cuánto sería un salario mínimo razonable? Es que esa es la pregunta que estudios económicos tienen que contestar. Estudios económicos, Heriberto. Mira, el estudio habló de, o sea, cuando se aprobó la ley, aumentaba a $8.50, luego $9.50, y para que aumentara a $10.50 la hora, eso tenía que venir atado con unas métricas que se cumplieron. Y esto es entendible perfectamente. O sea, aquí hay un balance de intereses. Por un lado, la pequeña empresa, que es la que más se puede afectar con el aumento de los costos a nivel de lo que es el tema laboral, pero por otro lado también aumentar salarios mejora poder adquisitivo. Claro, pero si no bajamos los costos para los empresarios de la luz, el agua, la operación, ¿cómo le vamos a poner más salario? No, yo de verdad. Pero ahí que viene el gran punto. O sea, no soy economista, pero ¿por qué no tocamos mejor el tema? O sea, mira la situación. Tenemos una situación terrible con el costo energético. Pues, ¿cómo la resolvemos? No la vamos a resolver
resolver, ve contra el salario mínimo, despide empleados. Se nos va a seguir vaciando. Pero la yo difiero totalmente. Las consignas populistas hay que tumbarlas. Aquí entre una cosa y otra le compete a la empresa privada en una negociación de oferta y demanda con la masa laboral llegar a esos acuerdos individuales. Tenemos que tener en cuenta que Puerto Rico ha perdido competitividad. Por políticas como esta es que hemos perdido competitividad. Pero aquí también y yo reconozco que hay una población que está buscando esa esperanza en otras partes, pero los problemas estructurales de la economía se la tengo que dar. Tuvimos talleres como talleres de novelas que se fueron de Puerto Rico porque no somos competitivos. Y la razonabilidad de cuánto es el salario mínimo no está atado a cuánto el patrono quiere poderle dar a sus empleados porque reconoce que son de gran valor y los quiere retener, pero es un asunto de dólares y centavos. Está maniatado. Y no estamos extraídos de la realidad económica. Aquí el último informe de la Junta de Control Fiscal dice que la cultura legislativa lo que ha provocado es que todavía, si ellos no hubiesen estado aquí, tuviésemos un déficit de 1.500 millones y proyectado quizás a 5 años, hasta que no se resuelvan los asuntos económicos, pero se resuelven los asuntos económicos porque la gente va a recibir la carga, los pequeños y medianos comerciantes van a recibir la carga contributiva, tienen que pagarlo y sale del mismo pote el salario que el pago de impuestos. Y por último, antes de irnos, en algo que yo creo que podemos estar de acuerdo es que si se va a tomar una decisión, se tiene que hacer con todas las personas, ¿verdad?, expertas en el tema, una decisión concienzuda. Yo adelanto que va a haber un conflicto en los tribunales porque la Comisión de Salarios Mínimos no necesariamente tiene poder de establecer un salario mínimo por industria y creo que si la Junta de Control Fiscal no metió la mano en los aumentos del salario mínimo fue por algo. Es así. Esto necesita segunda y tercera. Reformen laboralmente. Y más del 90% dice que no pueden vivir con el salario mínimo, gente. De acuerdo, el trabajo es complicado. Sí.